ahora sí, empezando a grabar. Y voy a decir entonces que con L'Hopital no es algo que, digamos, lo usamos ahora o ayer más bien y nunca más lo vamos a usar. Sí lo vamos a usar y lo usaremos entonces más adelante. ¿Ya? Así que eso es algo que está ahí en ese contexto. Reflauta. Para variar que me voy por las ramas. Em, de hecho, estaba pensando justamente, preguntaremos L'Hopital en el certamen, por eso me distraje. Em, lo más probable es que no, ¿te fijas? A lo mejor podemos preguntar algún límite, ¿cierto? En un contexto de las integrales impropias, que lo podrían usar usando el hospital, o también lo podrían usar de la otra forma. A lo que me refiero es que, como sobre todo en nuestro contexto, que hacemos preguntas por alternativa, es muy difícil hacer una pregunta y obligar a los estudiantes a que la hagan con el método que uno quiere, ¿te fijas? A diferencia de cuando hacemos una prueba que es de desarrollo. Eso es lo que estaba pensando recién. Pam, 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 pam. Ya. Vamos entonces ahora a empezar los temas propios nuestros de nuestro curso y vamos a hablar entonces de em, la integral. Vamos a poner el título ya. Esto, como dijimos, la primera parte del curso y que la llamamos la integral. Y esto dentro de la integral son varios temas los que vamos a ver. Hoy día vamos a empezar con uno y que se llama la antiderivada. ¿Sí? Y que podríamos hablar incluso más, de una forma más general de lo que vamos a hacer esta semana y probablemente parte de la próxima semana, que se refiere a técnicas de integración. Esto hoy no voy a escribir aquí. Lo voy a comentar después al final mejor. Vamos a partir entonces hoy día, como dije, con esto, antideriva. Pero en términos generales, hoy día con esta definición y con lo que vamos a hacer mañana miércoles, el jueves y la próxima semana, me parece el lunes y martes, eh, vamos a estar trabajando un contexto de técnicas de integración. Entonces, hablemos primero de qué es lo que significa esta antideriva, como una lógica, ¿cierto?, de lo contrario de lo que es una derivada, ¿sí? Y entonces esto tiene una definición que la vamos a plantear a continuación. Y vamos a hacer lo siguiente. Antes de dar una definición mejor, usemos una, una noción intuitiva con respecto a esto. Y vamos a decir intuitivamente. Si yo digo que tengo una función f minúscula, vamos a hacer una diferencia entre la f minúscula y la f mayúscula, y que digo que es 5x, ¿sí? Entonces, voy a preguntar entonces ahora, ¿cuál será una función? Ya lo vamos a definir, pero quiero primero tratar de ver si podemos en forma intuitiva nosotros ir desarrollando qué es lo que será esta definición. Entonces voy a decir, ¿cuál será una función que al derivarla obtengo a f de x? Esta función la vamos a llamar f mayúscula. ¿Me explico a lo que me refiero? Quiero encontrar una función de manera que yo derive esa función y obtenga el 5x. ¿Será 5x cuadrado?
¿Respuesta? No, ¿no es cierto? Porque cuando yo derivo 5x², voy a mantener la constante, el x², voy a quedar 2x, entonces me quedan 10x. Entonces, esta función no es. Pero estoy cerca, ¿cierto? Porque al menos obtuve la x. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Dividirlo por 2. ¿Sí? Ahí entonces yo obtengo justamente una función, y quiero también destacar esta palabra. Aquí está. Una. ¿Sí? Cuando nosotros decimos será una función que al derivarla obtengo f de x, lo que quiero ya empezar a notar es que no es única. Voy a escribir como observación eso. No es única. Y ese es un tema importante en realidad porque en el contexto de lo que son las antiderivadas no vamos a tener unicidad. Y eso es algo bien, bien, bien importante. Ya. Vamos entonces a presentar una definición. Me la voy a compartir este documento. Ya, esta es la definición entonces de una antiderivada o también conocida como primitiva. Dice que si tengo una función f minúscula, ¿sí? Que está definida, cuando digo A, subconjunto de R, ¿cierto? Me refiero a algún intervalo, bueno, algún subconjunto podría ser un intervalo, donde está definida una función, que es una función real, porque toma valores reales también. Entonces, una primitiva o antiderivada de f en ese intervalo es una función f mayúscula. También definida con la misma lógica en un intervalo, ¿cierto? Con una función real que es continua y es, entonces sí, si es una antiderivada, justamente se verifica que cuando derivo la función f', ¿cierto? Así estoy derivándola, la f mayúscula, lo que obtengo es f de x. ¿Sí? Eso es lo que significa una antiderivada. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que observar. Primero, y lo voy a escribir, voy a escribir acá como una observación. Primero, observar que la definición no pone ninguna condición sobre la función f. Es decir, entonces no hay una condición sobre f. Y en cambio, la f mayúscula debe ser continua. Voy a volver a la hojita. Mira, se fijan que dice, sea f una función, f minúscula, insisto, y después de inmediato dice una antiderivada, o también conocida como primitiva, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿Pide que la f minúscula sea continua? No. ¿Pide que la f minúscula sea derivable? No. ¿Pide que la f minúscula sea, no sé, eh, creciente, decreciente, acotada, no sé? Se fijan ustedes, uno ya conoce un montón de propiedades que definen que tienen las funciones, o que más bien podrían tener una función. Y en este caso no se le pide nada. ¿No sé? Dice que tiene que ser una función. Lo que sí se pide en realidad, porque aquí hay algo que se está pidiendo, voy al chat, es que puede haber una función que no tenga antiderivada, son bien difíciles.
Son muy difíciles. Vamos a comentar un ejemplo en un rato más. Es muy difícil una función que no tenga antiderivada. Sí. Pero eso no quiere decir que sea fácil encontrar esa antiderivada, ni tampoco quiere decir que analíticamente la pueda encontrar en todos los casos. Hay muchas funciones en realidad que en forma analítica no lo vamos a poder encontrar la antiderivada y sin embargo sí existe. Eso es justamente lo que da origen a los que se llaman eh, los métodos numéricos para calcular integrales. ¿Ya? Nosotros vamos a discutir esos métodos también en algún momento. eh, de una forma muy corta, en realidad hablamos de dos métodos, básicamente. ¿No? Eso. Entonces, y quiero seguir insistiendo en esto, porque justamente un tipo de los ejercicios que vamos a estudiar un rato más está relacionado con esta idea eh, de eh, que no tiene no tiene una condición, pero sin embargo la función antiderivada, perdón, debe de ser continua. Ya. Entonces, vamos a ver, voy a volver a la pizarrita para que veamos algunos ejemplos. Y, no, perdón, la otra cosa también, que ya lo había mencionado como observación, pero que la voy a volver a escribir, ¿chale? Es que esto, como segunda observación, no es única. Y voy a seguir haciendo énfasis en esto, porque si yo tengo como ejemplo, vamos a tomar, y voy a partir de nuevo con la función f de x, que ya la había mencionado anteriormente, 5x cuadrado. Una antiderivada, ¿cierto? Sería una f mayúscula, ¿cierto? Que sería 5x partido, perdón. Era 5, perdón, eran 5x, perdón, voy a devolverme atrás. Sí, era 5x, perdón. Era 5x y entonces una antiderivada va a ser el 5x cuadrado partido por 2. Lo que quiero hacer énfasis entonces con esto es que también vamos a tener reglas y que las vamos a ir estudiando en un poco más. Y aquí estamos incluyendo unas. Fíjense cómo eh, solamente escribo un 2 en el denominador, perdón, no, en el exponente de la x y en el denominador dividido por 2. ¿Ya? Así que esto nos va a permitir ir construyendo reglas. Voy a escribir eso aquí. Esto es algo bien importante. Construiremos reglas para calcular antiderivadas. Ya. Y ahora, el tema es que justamente esta no es única, porque mira, yo a esto le voy a poner un f sub 1. Ahora voy a decir f sub 2. Si yo escribo 5x cuadrado partido por 2 más 7, ¿es una antiderivada de esta función f minúscula? Sí, también lo es. Pau, espérame. Justamente, también lo es. Y cualquier constante que yo sume, en realidad va a ser, continuar siendo una antiderivada. ¿Sí? Y de hecho eso es algo que ya vamos a darle un nombre, porque es muy común entonces esta llamarla em, constante de integración. Como notación, aquí ya ahora me voy a compartir esto. Tengo admitir, ya. Entonces,
Tengo un comentario en el chat. Hay una pregunta interesante porque hay algo que es muy similar con respecto a las derivadas, ¿cierto? Uno va a derivar respecto a alguna variable, ¿sí? Usualmente va a ser respecto a la x, ¿sí? Así es que vamos a derivar donde está la antiderivar, digamos, donde está la x, pero también es posible que usemos otras letras, porque también vamos a usar algún tipo de cambio variable, ¿no? Hay que comentar entonces que las antiderivadas, como decía, no son únicas, que tenemos, chanfle, que tenemos una notación, que es esta como un gusanito, ¿cierto? Que denota todas las familias de las antiderivadas de F. Y la otra observación, no lo tengo aquí y lo voy a escribir acá. Y es el tema de, lo voy a escribir acá como un 3. No, pero lo voy a escribir acá y voy a decir entonces observación. Voy a decir se agrega, no, perdón, voy a decir se llama mejor. Se llama C, es una C, ¿cierto? Que es un número real, a la constante de integración. Entonces, de lo que me refiero en el ejemplo anterior, si yo tengo justamente esa f minúscula que es 5x, entonces la antiderivada, esta f mayúscula, vamos a decir que es 5x cuadrado partido por 2 más c. ¿Se fijan? Entonces esa c va a simbolizar que podría ser un 0, un 7, un 10, un 8, un menos 100, cualquier menos raíz de 3 más pi cuarto, no sé, cualquier número, ¿sí? Más adelante, en algún problema que vamos a trabajar de valor inicial, esa constante la vamos a medir. Pero por el momento la vamos a dejar así. Ya. Entonces, vamos a continuar con los ejemplos, pero antes de eso, ya voy a empezar a hacer una sugerencia que yo considero que es muy importante y es construir una tabla, ¿no? Una tabla o, no sé, una hojita aparte, ¿cierto? Esto es una sugerencia. Me refiero de alguna forma, destacar, ¿cierto? Estas fórmulas que vamos a ir obteniendo, ¿no? Entonces vamos a decir construir una tabla. Esto ayuda a memorizar las antiderivadas. Ya, entonces vamos a ver más ejemplos. Ya los voy a ir escribiendo con voy a decir obtener. Ya voy a ir escribiendo esto con la notación de antiderivada. Se fijan, este como gusanito que dijimos que se usa, en realidad no es un gusanito, sino que es una S. Más adelante vamos a dar una explicación de por qué se usa esa S cuando veamos el tema de las particiones, ¿no? Nosotros hacemos, no somos nosotros nomás, en realidad es muy común esto, se presenta la antiderivada
como mencionábamos recién, con esta idea de cómo yo obtengo esta antiderivada en relación a la derivada, yendo para atrás, por decirlo de alguna forma, em, y después uno entrega una definición más formal, donde se usa la noción de límite, ¿cierto? Y que nos va a permitir dar una interpretación geométrica. ¿Ya? Bien. Entonces, esto mira. La antiderivada, pum, 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 pero, no, se escribe así. Espérame un poquito. No, esto, yo creo que me faltó, sí, me faltó aquí. Aquí, perdón, voy a hacer un paréntesis antes de los ejemplos. ¿Cierto? Yo acabo de mostrar en realidad que la notación, dijimos que es esta, ¿sí? Pero no mencioné nada de por qué se usa eso. Entonces aquí esto, como dije, lo vamos a ver más adelante, la forma en que se construye, pero como dije, aquí tiene dos partes. Esa S que simboliza una suma, ¿sí? Y ese que se llama dx, que en realidad es el diferencial de x. Ese es su nombre, ¿sí? Y siempre se va a escribir, y si eso siempre me va a ayudar también a darme cuenta con respecto a qué estoy derivando, perdón, antiderivando o integrando, ¿sí? Y ahí va la función, ¿no? Perdón, que eso debía haberlo mencionado con más detalle antes. Ya, entonces ahora sí, vamos con los ejemplos. Tengo entonces la antiderivada de x. Se fijan, pareciera que no hubiese nada ahí entre medio, pero eso en realidad sí hay algo, porque es un 1 de x. ¿Cuál es entonces la fórmula para esa antiderivada? ¿Qué función yo derivo y obtengo entonces como resultado 1? Ya, es justamente x más la constante. Y eso entonces ya lo puedo comprobar, ¿cierto? A todo esto, eso es algo interesante que tienen esta antiderivada. Escribirlo como sugerencia, en realidad voy a decir sugerencia. Y voy a decir comprobar. Yo puedo tomar el resultado de esto e ir comprobándolo. En los primeros ejercicios, cuando vamos viendo cosas más complejas, los vamos a ir comprobando. Pero después ya se van a dar cuenta de que no vamos a ir comprobar en clase, pero siempre es una buena idea que uno lo haga después. eh, después. ¿Te fijas entonces aquí? Ya, segundo. Em, ¿Qué pasa si yo digo que tengo... mira, voy a escribirlo de dos formas distintas. De x partido por x. Esto es una forma bastante común de escribir las antiderivadas, que es lo mismo que decir 1 partido por x por dx. ¿Conocen ustedes alguna función que cuando yo la derivo obtengo 1 partido por x? ¿Sí o no? Yo conozco una. Sí se llama logaritmo natural. Y qué bueno que planteemos esto al tiro. Mira, hay una cosa que también quería comentar, em, en que no lo habíamos mencionado en realidad, y lo voy a escribir acá como también en una cajita y voy a poner cuidado. Ay, cuidado.
Y les voy a pedir que tengan cuidado con Internet. Ah, eh, a lo que me refiero es que en Internet ustedes van a poder encontrar videos, em, ejercicios resueltos, ¿cierto? Algunos que son re buenos, pero hay algunos donde cometen un grave error porque escriben que la derivada del logaritmo en base 10 es 1 partido por x, ¿ya? Entonces eso es algo que no corresponde. Así que eso tienen que tener ojo con eso. Otra observación que quería dar, y esto se relaciona un poco con lo que hicimos ayer cuando estábamos haciendo un mini resumen con respecto a logaritmo y exponencial. Se fijaron que cuando escribo esto le puse 2 barritas ahí. ¿Por qué hice eso? ¿Cómo se llaman esas barritas? Esas barritas se llaman valor absoluto, ¿cierto? Y las pongo porque justamente el dominio de la función logaritmo me pide, ¿cierto?, que sean solamente positivos. Así que eso lo tenía que escribir de esa forma. ¿Ya? Ya. Insisto que esto yo lo usualmente lo voy a mostrar ahora em, en la pizarrita que lo tengo en una tabla, ¿sí? Yo lo tengo en una tabla. Entonces vamos a ir comentando ahora desde la tabla de aquí. Voy a agrandar un poco. Mira, pues soy muy pide. Vamos con otra. La hice al revés. Mira, si yo digo la antiderivada de x elevado a n de x, ¿cuánto es eso? Tiene que ser x elevado a n más 1 partido por n más 1, ¿cierto? Lo mismo nosotros vimos recién cuando vimos la de x cuadrado. Con una constante, ¿no es cierto? Eso sí, porque tenía un 5. Eh, eso. Después ahora, em, si yo digo la antiderivada del seno, ¿cuánto tiene que ser? Bueno, tiene que ser menos coseno. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo menos coseno, obtengo menos menos seno. Así también, la antiderivada del coseno es seno, porque cuando yo derivo seno, obtengo coseno. Algunas de estas son bastante más complicadas em, y yo las escribí acá y después en algún momento ¿cierto? Las vamos a ir usando y trabajando con más detalle. Algo también noto esto que resulta bastante interesante y que comentaba yo recién, ¿cierto? Esto de que no siempre, eh, perdón, no siempre puedo encontrar las antigualidades de una función, pero sin embargo sé que existe. em, Está relacionado con esto de que no tenemos tanta variedad de métodos como em, en las derivadas, ¿no? Bien, entonces como mencionaba, una idea que les quiero dar ya es que ustedes construyan su propia tabla con antiderivadas. A medida que vamos haciendo ejercicios, les vamos a ir completando, ¿no? Yo no tengo a mano la mía, em, pero sí tengo mis tablitas con antiderivadas. O incluso es más, de repente, cuando uno lee un libro, de estos obviamente, de cálculo diferencial integral, es muy común también que estos libros traigan como un anexo con una tabla. Y eso uno la puede, yo creo que me gusta hacer insistencia en que uno la escriba más que tenerla con una foto, porque el procedimiento de escribir hace que uno memorice. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos con la siguiente proposición. Dice, sea f una función. ¿Sí? Esta es una función que toma valores reales y va hacia valores reales, ¿cierto? Una función real. ¿Sí? Si digo entonces que f es una antiderivada, f mayúscula es una antiderivada de la f minúscula en a, entonces f de x, ¿cierto? Más c es una antiderivada de f. ¿Sí? Eso es justamente lo que habíamos estado comentando anteriormente, pero ahora lo escribimos ya como una proposición. Y recíprocamente, si f y g son antiderivadas de f, entonces f de x igual, f mayúscula, ¿cierto? Igual a g de x más c,
para alguna constante. ¿Sí? Lo que está diciendo justamente es lo mismo que estaba mencionando anteriormente, o sea, algo similar a lo anterior. Le agrego una constante y sigue siendo a una antiderivada. Lo más importante, diría yo, es lo que vamos a plantear a continuación. Si yo digo que tengo dos funciones, f, g, que son funciones de variable real, ¿sí? Y digo entonces que tengo la antiderivada de f de x más g de x, entonces eso va a ser igual a la antiderivada de f más la antiderivada de g. ¿Sí? Es decir, se separan. ¿Sí? Lo mismo también entonces mencionar que la antiderivada de alfa por f de x es igual a alfa por la antiderivada de f de x. Con eso entonces lo que estamos diciendo es que las constantes salen fuera de la antiderivada. El alfa, ¿cierto? Es una constante. Ya. Veamos un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo que va a ser un poco más complejo. Mira, voy a decir ejemplos. Estoy pensando en algo un poquito más. X más 1 al cuadrado de x. ¿Sí? Eso va a ser nuestro primer ejemplo. La antiderivada del x más 1 al cuadrado de x. Sí, insisto que el de x en este momento nos indica la derivada, la variable. ¿Sí? Después vamos a dar una explicación de por qué se usa describir el diferencial. Entonces eso va a ser, voy a desarrollar ese cuadrado del binomio, eso es x cuadrado más 2x más 1 de x. Entonces ahora, se fijan lo que voy a hacer usando la proposición que estábamos viendo anteriormente, es que voy a separar cada uno de estos en una antiderivada. Y integro entonces bien, la regla que estábamos, la voy a escribir acá, la regla que estábamos planteando hace un rato. X elevado a n, la antiderivada de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 dividido en n más 1, más la constante de integración. Aquí lo que no agregué es que el n tiene que ser distinto de menos 1. Ya, entonces uso esa regla, para la primera antiderivada el n es igual a 2, entonces en el numerador escribo x más 3 dividido en 3, más el 2 es una constante, entonces va a salir fuera, me va a quedar x cuadrado partido por 2, más x, más la constante. Ah, acá otra observación. Otra observación que tiene que ver con este tema de las constantes. Escribimos una sola constante, ¿ya? ¿Sí? Escribimos solo una constante. Podría yo tener, ¿cierto? Podría escribir también la otra alternativa, sería que por cada antiderivada, espérame, otra alternativa sería que por cada antiderivada yo escriba una constante, entonces aquí escribiría constante 1, constante 2, constante 3. Pero incluso en un contexto donde yo esté trabajando y que pueda medir esa constante, no me sirve escribirlas las tres por separado. Una sola constante nada más. Voy al chat. ¿Es necesario ese 2 partido por 2? La segunda antiderivada, no.
No, para nada. Si usted lo saca de inmediato, lo escribe de inmediato. Sí, yo en este caso voy a escribir lo ordenadito ahora. X al cubo partido por 3 más x cuadrado más x más la constante. Yo lo escribí solamente porque quería hacer énfasis que estoy usando esta regla. Por eso nomás. Ya. Entonces ahora, ese fue un ejemplo, pero veamos otro porque para poner algo ya también con trigonometría. Y voy a decir 2. Y voy a decir la antiderivada de, bueno, no muy complicado, seno de x más e elevado a x de x. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la antiderivada del seno de x más e elevado a x, como mencionábamos entonces, las vamos a separar en dos. Voy a escribir seno de x. Se fijan que no solamente se distribuye esta antiderivada, sino que también es diferencial. En la función se tiene que quedar siempre encerrada entre la s de la suma y el de x, el que se llama diferencial. Entonces, como dijimos, ¿qué pasa con la función seno? Bueno, cuando yo derivo seno, obtengo coseno, pero esto es antiderivada. Entonces, cuando yo derivo coseno, obtengo menos seno. ¿Sí? Entonces, la antiderivada del seno justamente es al revés, ¿cierto? Es menos coseno. Entonces voy a tener menos coseno de x. Más la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces la antiderivada de la exponencial es la misma exponencial. Más la constante. ¿Sí? Y ahí termina. Insisto, una sola constante. ¿No? Ya. Vamos entonces ahora a ver otra proposición que es bastante... espérate, antes de eso... comentar... comentario voy a decir. Voy a escribir como... Espera, antes de eso. ¿Cómo lo escribo? Voy a escribirlo... Pensaba escribirlo como una pregunta. Pensaba escribir como pregunta y decir, ¿existen reglas para la multiplicación y la división en las antiderivadas? Y la verdad es que no. Entonces no voy a decirlo de inmediato, voy a decir no existen reglas para obtener, voy a decir en forma general, ¿cierto? El producto o cociente de una función. Espérate que esto me quedó muy mal redactado, perdón. Ahora sí, voy a borrar eso. La antiderivada, me olvidó la palabra, eso no del producto, ahora sí, perdón. Y voy a volver entonces a ¿dónde está? Aquí está. Se fijan que acabamos de ver esta regla, no estaba por el otro lado, que me habla de la suma y que habla del producto por escalar, donde, digamos, es escalar, ¿cierto? Me refiero a una constante que multiplica una función y sale fuera. Ningún problema. Pero no tengo una regla, no tenemos una regla que nos permita obtener una antiderivada cuando tengo el producto de dos funciones o, perdón, el cociente entre dos funciones.
Y para esos casos, entonces, obviamente, vamos a buscar otro tipo de método, como los que se llaman de sustitución e integración por partes, que ya los vamos a ver en la próxima clase. Pero ahora, como una forma de introducir esa idea, vamos a plantear la siguiente dos proposiciones. Vamos a ir viendo proposición y ejemplo, ¿no? Bueno, fíjate lo siguiente. Tengo F minúscula y F mayúscula, ¿no? Y voy a decir que si la F mayúscula, que son funciones de variables reales, si digo que la F mayúscula es una antiderivada de F minúscula, en el intervalo A, ¿sí? Donde tengo una letra A minúscula que es distinta de cero, entonces 1 partido por A de la F mayúscula, perdón, de AX más B es una antiderivada de la F de AX más B en A, ¿no? Ya, vamos a hacer un ejemplo para explicar qué significa eso, ¿no? Y para mostrar también que esto es algo bastante útil. Aquí voy a mover la pizarra. Entonces, voy a decir entonces ejemplo. Y voy a decir obtener. Voy a escribir la antiderivada de, voy a escribir aquí 3x más 5. En todo eso dentro de raíz cuadrada. La antiderivada de la raíz cuadrada de 3x más 5. Ya. Entonces, mira, pero voy a volver atrás porque quiero hacer un comentario. La proposición que nosotros acabamos de plantear también la podría resolver para un ejercicio como el que estábamos viendo recién, la antiderivada del x más 1 al cuadrado. ¿Sí? No me va a resultar una buena idea en realidad para este caso, porque creo que va a ser un poco más largo. En este caso nosotros resolvimos usando, desarrollando el cuadrado del binomio, pero yo voy a dejar acá como un ejercicio, repetir esto usando la proposición que estamos viendo ahora. Me interesa que lo hagan porque eso van a obtener exactamente el mismo resultado, ¿no? Y eso es algo interesante para que uno, para que tú compares, ¿cierto? Que con distintos métodos puedes llegar al mismo resultado, ¿sí? Bien, ¿dónde estoy? Acá, ¿no? Eso que acabamos de hacer en el otro ejemplo, igual yo quería destacarlo porque yo acá, cuando tengo raíz cuadrada de 3x más 5, en realidad no tengo cómo descomponerlo. Entonces, para este ejemplo, yo estoy como obligada a hacerlo así. Perdón. Entonces, voy a dejar esto por un minuto, así incompleto, y voy a decir, ¿cuánto es la antiderivada de la raíz cuadrada de x? Voy a decir aquí, notar que, de x. ¿Cuánto es eso? Eso es lo mismo que decir la antiderivada de la raíz cuadrada, ¿cierto? Lo mismo que decir x elevado a un medio de x. Entonces esto es lo mismo que decir la integral de, una que ver la integral, ya tengo que calcularla, ¿cierto? Eso sería x elevado a un medio más 1 dividido en un medio más 1. ¿Se acuerdan la regla que estábamos planteando para obtener estas antiderivadas? Que sería x elevado a un medio más 1 son 3 medios, dividido en 3 medios. O sea, es 2 tercios por x elevado a 3 medios. ¿De qué me sirve eso? ¿Será esto lo mismo acá? No, pues cierto, porque acabamos de mencionar eh, que acá adentro tengo un 3x más 5. Eso no puede ser lo mismo. ¿Por qué estoy planteando esto? Voy a volver a la proposición para que lo analicemos. Mira. Si F mayúscula es una antiderivada de F en A, entonces
Se fijan, aquí esta es la antiderivada que acabamos de obtener, que es la de la raíz cuadrada. Entonces, 1 partido por a de la f de ax más b es una antiderivada de la f minúscula de ax más b. ¿Cuál sería el a y el b en este caso para mi ejemplo? Para mi ejemplo, el a sería el 3 y el b sería el 5. ¿Sí? Lo voy a escribir por acá. Entonces, lo que me está diciendo este ejercicio es que esto va a ser 1 partido por 3 raíz cuadrada de 3x más 5, más la constante. Wow, perdón, hay que ver. Perdón, es 1 partido por 3. Y aquí tengo que escribir esto. Perdón, aquí. Me falta espacio, yo voy a continuar en el otro lado. Siempre me pasa. Voy a continuar en la otra hojita, ¿ya? Porque ya me enredo un poco cuando tengo poco espacio. Entonces aquí, la antideriva de 3x más 5 de x va a ser igual a 1 partido por 3, como dijimos, de la antiderivada de la raíz cuadrada, que esa antiderivada ya la obtuvimos, que es 2 tercios del 3x más 5 elevado a 3 medios más c. Insisto con la idea, y lo había mencionado hace un rato, creo que en los ejemplos que hemos visto hasta el momento no ha sido necesario comprobar, pero en este caso ya creo yo que es importante comprobar. ¿Qué hago yo para comprobar? Voy a tomar el resultado, ¿sí?, de lo que obtuve, elevado a 3 medios, más la constante, y todo eso lo voy a derivar. Cuando lo derive, debo obtener lo que tengo aquí adentro. Cuando lo haga eso, entonces complete el problema. Al derivar, ¿cierto? Voy a derivar entonces una suma. Obviamente que la deriva de la constante se va a hacer 0, así que eso siempre va a ser así. Y aquí me va a quedar 1 tercio por 2 tercios por, fíjate que aquí regla de la cadena, regla de las potencias, general también que se conocía. Tengo entonces 3 medios por 3x más 5 elevado a 3 medios menos 1, que es 1 medio, más 0, como dijimos recién. Entonces aquí estos se cancelan, estos también se cancelan, ¿cierto? Y, perdón, aquí me faltó algo, por 3, porque tengo que derivar lo que está dentro de eh, del- de la base. Y ahí se cancela entonces ese 3. Y entonces me queda, perdón, tengo un comentario en el chat. ¿De dónde salió el 1 tercio? Ah, voy a la hojita. Eso venía en la proposición. La proposición me dice que voy a escribir 1 dividido en A de f de ax más b, que va a ser la antiderivada de la f minúscula de ax más b. De ahí viene. Y como se fijan ustedes ya en este ejemplo, es necesario. Yo me di cuenta aquí que me había equivocado al derivar, ¿cierto? Porque me estaba sobrando un 3 en el denominador. Y esto entonces, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo un 3x más 5 en raíz cuadrada. Es decir, exactamente lo que yo sabía que tenía que obtener. Eso me dicen entonces a mí que esto está bien. Obviamente que acá si he llegado a, no sé, pues, raíz cuadrada de 2x, no, sería imposible que me diera, no sé, raíz cuadrada 2x más 3, no sé, pero algo distinto, muy distinto, es porque me faltó, me sobró algo en la antiderivada o en la derivada, así que obviamente uno tiene que revisar, ¿no? Esto en realidad es una forma de obtener este tipo de problema. Este es ¿cómo decirlo? Un caso especial del método de sustitución que vamos a ver mañana. Em, el método de sustitución es mucho más amplio que esto, ¿no?
Pero como mencionaba, lo vamos a ver mañana. Sustitución se refiere justamente a un cambio de variable, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es introducir una forma más simple. Espérame un poquito. Venga para acá. Como decía, esta proposición lo que hace es introducir el método de sustitución en realidad. Pero de una forma más general lo vamos a ver mañana. Ya. Y otra proposición que también introduce esta idea de estos métodos que estamos viendo, dice lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo también de esto enseguida. Dice, sea f minúscula una función derivable tal que f de x es distinta de 0 para todo x en el intervalo, entonces se cumple que la antiderivada de f' de x dividido en f de x, se fijan, yo tengo que observar una antiderivada donde en el numerador tenga una derivada y en el denominador sea la misma función, pero sin derivar, ¿cierto? Y ya entonces voy a saber que esto va a ser logaritmo natural de la f de x, más la constante, obviamente. ¿Ya? Eso también, como dije, se puede resolver usando sustitución. La idea de estos ejercicios es que nosotros podamos, en una forma simple, ir introduciendo la noción de este método. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para que quedemos con eso. Ya. Mira, entonces voy a decir acá, esto voy a decir ejemplo. La antiderivada, y voy a decir 2x dividido en x cuadrado más 1 de x. Se fijan, entonces yo aquí observo esta función racional y me doy cuenta, ¿cierto?, que sería una f de x que sería igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Eso es lo que está en el denominador, y en el numerador lo que yo tengo es la derivada, que es 2x. Entonces, usando la... usando la proposición, lo que me está diciendo esto es que esto va a ser logaritmo natural de la f de x, es decir, de x cuadrado más 1, más la constante. En este caso, yo estaba escribiendo los palitos del valor absoluto, pero en realidad no es necesario porque x cuadrado más 1 es siempre positivo. ¿Se convencen de que eso es cierto? ¿Será cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es comprobar. Y lo que para comprobar, entonces, tomo el resultado de mi antiderivada y lo derivo. Cuando lo derivo, ¿cierto? Voy a tener, derivo la logaritmo natural y eso es 1 partido por x cuadrado más 1, por la derivada del argumento, es decir, 2x. Y ahí obtengo justamente lo mismo que tenía anteriormente. Así que esto es cierto. En ese sentido, igual hay que comentar que lo que estamos haciendo en este ejemplo y en el anterior, con esta idea de comprobar, no es demostrar el método, sino que solamente, tal cual como dice esto, pues, comprobar. Es constatar, ¿cierto?, que en realidad obtuvimos el mismo resultado, pero no es una demostración. ¿Ya? Para hacer una demostración, ¿cierto?, tendría que plantearla en términos generales. Eso. Sí, voy al chat.
Profe, ¿puede poner la proposición un poco? Sí, voy a compartir la proposición de inmediato. Em, mm, ¿Te fijas? Entonces tengo estas dos versiones en realidad de esta esas son en realidad no son dos versiones, son dos proposiciones distintas. Em, el método que vamos a ver la próxima clase se llama, como decía recién, sustitución y las engloba a estas dos. ¿Da? Insisto, estos dos ejemplos, la única idea, estas dos proposiciones son importantes, ¿cierto? Pero tienen la lógica de introducirnos y darnos la idea de qué es lo que voy a hacer yo para obtener estas antiderivas. ¿Ya? Em, ya, entonces insisto con la idea que estaba comentando hace un rato. em, el, em, vamos a quedar acá en realidad. Como mencionaba, estén atentos al correo, eso es lo que quería decirles. Queden atentos al correo porque, como mencionaba, em, el ayudante quedó de comunicarse con usted. Ya, que vamos a quedar aquí porque mañana vamos a empezar con sustitución. Eso. Mañana vamos a trabajar con sustitución y vamos a trabajar también en algún ejemplo con esta tema de las antiderivas. Sí. Ya, quedamos aquí entonces. Em, algo hice en el computador que me abrió una ventana rara del Explorer. Sí, yo no quiero nada con Explorer. Yo tengo un comentario en el chat, voy para allá. Ya, muchas gracias a ustedes. Vamos a quedar aquí entonces si no hay ninguna consulta. Mañana continuamos. Insisto con la idea, voy a terminar.